Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto, esta tertulia, en torno al libro Apariencia y Razón, las artes y la arquitectura en el reinado de Felipe III. Agradecemos su presencia. Es un día, bueno, quizá una hora un poco temprana para poder hacer estas actividades culturales, además en el contexto de la Noche de los Libros, que lo hacemos por la tarde. Hemos adelantado, será la noche en Pekín o en algún otro lugar del planeta, pero como andamos tan trastocados de fechas y de formatos en este año tan imaginativo que ha sorprendido a todos, pues no queremos renunciar y más con las necesidades que tienen las instituciones culturales a que haya actividad en los propios lugares, ¿no? Dentro de las condiciones que podemos tener, pero creo que en esta ocasión lo vamos a hacer a la vez aquí y con YouTube, estará en streaming, así que quedará también grabado para el que no puede asistir físicamente, ¿no? La idea de debatir sobre este libro, que ustedes quizás ya han visto, porque el libro está disponible en la web de la propia fundación, y también el que quiera tenerlo físicamente en papel, aquí a la entrada puede adquirir un ejemplar en buenas condiciones de precio. Realmente nace esta obra de una colaboración entre dos entidades, la Fundación Carlos de Amberes y la Fundación Universitaria Española, perdón, la FUE, que tienen en la calle Alcalá, y que viene aquí representada por el otro editor del volumen. Yo soy Bernardo García y me acompaña Ángel Rodríguez Rebollo, y hemos querido tener con nosotros también otra persona que pudiera ser buena conocedora, en este caso, del reinado, de las colecciones reales, del arte de finales del XVI, primeras décadas del XVII, y que además por su labor en patrimonio nacional tanto conoce pues, también las colecciones de patrimonio y en particular las del Escorial, que evidentemente ha dedicado mucho tiempo también a ellas, ¿no? Es Carmen García Frías, que forma parte del Departamento de Conservación de Patrimonio. Creo que estaba de responsable de la pintura de Caballete, ¿todavía o no? De la pintura antigua, sí. Pintura antigua, de todo. De todo. Bueno, pues hay mucha pintura en patrimonio. Sí, y creo que nos va a poder ofrecer también la visión de sus intereses, de lo que se encuentra en el volumen. Nuestra idea es explicar un poco más, o un poco mejor, cómo surge este libro, ¿no? Realmente, la iniciativa fue organizar primero un seminario, puesto que el reinado de Felipe III, digamos, es como la hermana pobre, parece, ¿no? Normalmente el reinado se contempla desde otros eventos, otros protagonistas, ¿no? Hubo exposiciones que se dedicaron al mundo de Cervantes, por ejemplo, los centenarios del Quijote, que evidentemente tienen que ver con este periodo de comienzos del siglo XVII. Ha habido exposiciones que, recuerdo la más reciente, cuando estábamos haciendo este seminario, se estaba preparando la exposición conmemorativa de la Plaza Mayor, ¿no? Y de hecho formaba parte también de los debates de este seminario. Lamentablemente no pudo incorporar a todas las personas que participaron en el seminario este libro, finalmente, por distintas circunstancias también personales, pero el reinado de Felipe III no ha gozado, digamos, de la suerte editorial y, digamos, de la inversión de centenarios que se han hecho para reinados de Carlos V, de Felipe II. Incluso todavía Felipe IV está esperando a que se le dedique el espacio que le corresponde, siendo un reinado tan grande, tan largo y tan importante, ¿no?
Pero yo que llevo trabajando sobre el reinado pues desde el año 87, nada menos, por diferentes motivos, sea el teatro, sea el valido, sea la actividad festiva, la política exterior, todas las relaciones con los Países Bajos, de los archiduques, etc. Pues me parece que es un reinado que hay que redescubrir, que hay que invitar a verlo de otra manera. Siempre que se acude al reinado de Felipe III, uno piensa, bueno, este rey pues sería un rey muy pío, pues un rey muy casto, un rey muy devoto, un rey entretenido por la caza, por el baile, pero poco dado al gobierno, manejado por un valido ocioso, omnipresente, y como si la sombra de su padre, de Felipe II, o el largo reinado y digamos, los grandes retratos de Velázquez hubieran convertido a Felipe IV en otra figura de un tamaño que hacen sombra al padre, en este caso, ¿no? Pero, bueno, Madrid es una ciudad de Felipe III. Él es madrileño, él tiene la Plaza Mayor, en su escultura, a caballo, la Plaza Mayor en sí misma, y luego hay otros edificios que tienen mucho que ver con su reinado, por ejemplo, la Encarnación, el Palacio de Uceda, arrancan ahí. Y otros testimonios hay en España, desde luego, Valladolid, cuando está la corte allí, cualquiera que pase por Lerma, pues encuentra un referente inmediato, ¿no? Y hay muchos otros lugares que requieren una vuelta a esas primeras décadas del siglo XVII. Es un momento de gran efervescencia cultural, la época de Lope, una época plena para Lope de Vega, Cervantes, evidentemente, y luego la consolidación de lo que llamamos el teatro comercial, el teatro del siglo de oro. Es precisamente en este periodo cuando se crean las compañías de título, las compañías que representan para la corte, y cuando hay una normativa para los corrales de comedias, hay un enorme número de actores y hay una expansión también fuera de España de la comedia nueva, del teatro. Las aportaciones en todos los ámbitos, sea la música, sea con el propio Tomás de Victoria, por ejemplo, el baile de corte, es una época de gran uso y influencia, ¿no? del baile español, y muchos otros acontecimientos relevantes que permiten ver también un periodo de gran reflexión sobre lo que es la monarquía hispánica en el mundo. Es todo el periodo de gran producción del arbitrismo. Es repensar, reformar, considerar cómo esta gran monarquía se puede gestionar y qué le hace falta. Flandes coincide con el periodo maravilloso de los archiduques, por lo tanto es una corte en conexión muy estrecha con la corte española, y hay una circulación a todos los niveles, ¿no? Esta vuelta al reinado de Felipe III tiene que hacerse sin prejuicios. Yo creo que se ha escrito demasiado sobre la corrupción, quizá porque España estaba viviendo esto en la prensa a diario y lo seguirá viviendo por un tiempo, hasta que terminen todos los juicios, si no hay nuevos juicios, pero bueno, la cosa va para largo. Y entonces el tema de la corrupción política pues parece un tema sensible, como si no hubiera habido problemas de corrupción y escándalos en todos los otros reinados. Es decir, da la sensación que el reinado de Felipe III es especialmente corrupto, digamos así. Pero es un periodo en el que la crítica política, la crítica en la calle, la sátira, pues empieza a explotar, ¿no? De una manera como no había habido antes. Y circula de una forma muy extensa, no solo en la corte, en la monarquía, sino también en otras cortes europeas. Hay campañas importantes de opinión, de generar opinión y de descrédito, y se usa como arma política. Entonces son mecanismos interesantes sobre cómo manejar la opinión y la imagen. ¿Por qué estas palabras, apariencia y razón? Bueno, podríamos haber puesto muchas otras, pero creo que los títulos tienen que servir para suscitar inquietud o
animar al lector a acercarse a un libro. El subtítulo es más peregrino, ¿no? Las artes y la arquitectura del reinado de Felipe III es de lo que queremos tratar. Como académicos, pues tenemos que ser más explícitos en el título. Pero, ¿por qué apariencia y por qué razón, ¿no? Algo lo intentamos explicar en la introducción, va en la línea de... En la corte, la apariencia tiene un doble efecto, ¿no? Uno es aparentar lo que no se es un periodo en el que se empiezan a dar normativas sobre los lujos suntuarios, porque hay gente que excede en los lujos en relación al estatus que tiene y hay que saber con quién se anda y quién es quién. Entonces, este efecto se trata de controlar, es decir, hay normativas para que la gente se adecue a su estatus. Esto también en los coches, cuando empiezan las normativas sobre el uso de los coches, ¿no? ¿Quién puede usar coches de 6 caballos, de 4 caballos, de 2, literas, en fin? Y hay una restricción porque si no hay unos atascos impresionantes en Madrid y no puede ser que gente de cierto nivel más bajo use los mismos vehículos de transporte que las autoridades más importantes, ¿no? O que lo use la mujer del embajador cuando en realidad el que tiene el permiso es el embajador, ¿no? Bueno, esto se empieza a regular y Madrid necesita regularlo porque hay un exceso en esta realidad de una corte. Pero la apariencia también es una proyección hacia el exterior de la calidad, de la grandeza, de la magnificencia de un noble o de la propia corte o del rey. Y hay debates en este periodo, y por eso hay un traslado también de la corte y una nueva vuelta de la corte, pero reordenando el espacio urbano, que tiene que ver con ese debate, es decir, qué imagen proyecta la capital, qué imagen proyecta la corte, qué imagen proyectan los cortesanos de Felipe III y cómo Lerma insiste en que hay que atraer otra vez a la corte y mostrar a los grandes, a los nobles más importantes tienen que formar parte del día a día de la actividad de la corte, porque son ellos los que van a traer lucimiento, van a competir por ese lucimiento y esto va a dar una imagen hacia el exterior. Hay una clara conciencia en este sentido. Y hay un debate sobre qué es la corte o cómo debe ser la corte. Un espacio más urbanizado, mejor trazado, con espacios para las celebraciones. De hecho, el proyecto de la Plaza Mayor, que es un proyecto que deriva ya de la época de Felipe II, no se llega a llevar a cabo por los propios problemas urbanos que genera crear este gran espacio en el centro de la ciudad, tiene como un referente continuo la Plaza Mayor de Valladolid, que gracias al incendio del año 61, recordemos el mismo año en el que Felipe II decide que Madrid sea la sede permanente de su capital, digamos, su capital central, sea un referente. ¿Por qué? Porque hay que ordenar el espacio. Ahí viene más la siguiente palabra de razón. Es un reinado que se muestra y es un reinado que también ordena continuamente el espacio. El rey fija cuál es el lugar y a partir de ahí se establecen por balcones una jerarquía de control de ese espacio. Esto sucede en la Plaza Mayor, en la concepción y desarrollo de la propia Plaza Mayor, pero se utiliza continuamente a la hora de organizar espacios que generan problemas de precedencias, de conflicto. Pero también, si vemos la arquitectura de este periodo, uno dice, bueno, es una arquitectura de estilo herreriano, una arquitectura también barroco muy clásico, muy limpio de formas todavía, a veces efectista, pero no demasiado, sobre todo utilitaria, podríamos decir. Es más que nada utilitaria, pero no está improvisada. Se construye en piedra, se construye con buenos materiales, se procura cuidar las formas de acceso públicas y todas las reservadas, ¿no? Madrid empieza a complicarse porque cada vez se construyen más pasadizos, más no solo volados, sino también bajo tierra. Y luego hay conexiones entre los edificios para no ser visto, ¿no? Tienen que ver entre el edificio de uso civil y sobre todo las conexiones con los conventos. ¿Por qué? El caso de Lerma es el caso más llamativo, un gran palacio en la huerta, o no un gran palacio, una huerta
en la zona donde hoy estaría el Palace, esa manzana, más grande incluso que esa manzana, en ese esquinazo, porque es una zona de paso, de celebración muy importante, de paseo en Madrid. Ahí enfrente se hacen torneos, se hacen sortijas y enfermos, se hacen los paseos de las procesiones que entran en la ciudad, también las entradas de visitas. Hay conciertos de música en la Torrecilla, que está ahí prácticamente ubicada muy cerca de lo que es la Fuente de Neptuno, el comienzo de lo que es el Paseo del Prado, en esa parte. Y el propio palacio tiene un balcón que puede tener celosías, pero que permite ver esa esquina de entrada a Madrid por ahí, ¿no? Pero ese palacio está conectado con 5 instituciones religiosas, nada menos. Porque eso permite disfrutar al duque o a los visitantes de los oficios religiosos, también de solemnizar estos acontecimientos, música de canto, música de órgano, y esto se incorpora a la parte, digamos, de ocio o de visita, de esparcimiento que supone la huerta, Palacio Huerta. Estas huertas de palacio las encontramos también en Valladolid, las encontramos en Valencia. Es una expansión de este fenómeno de tener unos lugares de esparcimiento que ya había empezado a finales del XVI, pero que en el reinado de Felipe III cobran más importancia. Aquí en el libro lo que se puede ver es que hay una propuesta de presentar casos. Yo me dedico al válido como arquitecto, había trabajado ya en el libro Félix Austria sobre algunos de los palacios de Lerma en Madrid, y aquí puedo incorporar cómo hace mejoras en algunos palacios reales, en algunos reales sitios, donde él se aloja cuando está el rey, y luego cada año, prácticamente cada otoño o verano, se producen desplazamientos hacia Castilla la Vieja con el rey, a veces viene toda la familia real, y con Lerma, familiares de Lerma, otros cortesanos, que acuden a Lerma, también a veces a Valladolid, a toda la zona del Valle del Duero, y esto lo hacen conectando, pues a veces es Tordesillas, otras veces es, Alcudia, también Burgos, La Higuera, toda la zona de Aranda, se están moviendo para conectar, pues a veces con Balsaín, porque tienen que pasar, Buitrago, una serie de lugares que hacen esta conexión triangular, ¿no? Valladolid, Burgos, Madrid. Y de esta manera ver cómo se usan otros conventos, qué vinculación tienen con fundaciones de interés religioso del propio Duque de Lerma y cómo son los lugares de residencia que se habilitan o mejoran esos desplazamientos. También es interesante el trabajo que propone Cloy Cabero, por ejemplo, sobre proyectos comunes entre Bernardo de Sandoval, el cardenal arzobispo de Toledo, que es tío del duque de Lerma, pero se llevan 3 años, menos 3-4 años de edad, y que hace una serie de proyectos en los que trabajan juntos, tanto el valido como este tío suyo, y que son verdaderamente interesantes ese análisis en comparación, porque al final nutre el prestigio, el mecenazgo, la influencia de la familia de los Sandovales en proyectos tan relevantes como el intento de construir una colegiata en Madrid, porque Madrid no tenía catedral, no tenía una gran colegiata todavía, y hay un proyecto enorme en ese sentido, y luego otras fundaciones relevantes como los patrocinios al convento de las Bernardas, varios conventos que tiene Lerma para esta orden, y el famoso, el más importante, el de Alcalá de Henares, que es un proyecto verdaderamente espectacular de Sandoval, ¿no? Pero no menos importante, cómo ellos patrocinan a los capuchinos, ¿no? Gracias a Lerma, los capuchinos se establecen en Madrid y son los mismos capuchinos los que se establecen en el Pardo. Es el mismo, la aproximación a la orden porque no tienen fundaciones en España. Esto es algo que inculca la corte española, porque lo habían intentado varias veces tener fundaciones en España, y lo inculca la infanta Isabel Clara Eugenia, y al final se ejecuta con Lerma, un convento asociado a la huerta, importante,
y el del Pardo, la fundación que todavía existe. Luego hay otras aportaciones también curiosas, la de Sanne Mackelberg, que es un proyecto que ella estudia el mecenazgo arquitectónico del palaciego especialmente y urbano de Charles de Croÿ, Charles III de Croÿ, el duque de Aarschot, en Flandes, que es el único, en ese momento, en la época de Felipe III, el único grande de España entre la nobleza flamenca, el primero de todos los nobles flamencos, ¿no? Y el desarrollo de determinados proyectos que tienen que ver con iniciativas que él hace que van a ser de interés para la corte, o sea, para el entorno de los archiduques, y también como emulación de otros proyectos e informaciones que llegan de la corte española. Hay otra comparativa, que es la que ofrece Joan Luis Palos, con un doctorando suyo, Carlos González, que comparan los proyectos de la Vía Maqueda en Palermo con la construcción del Palacio Real de Nápoles. Son proyectos que su idea se inicia a finales del reinado de Felipe II, sobre todo la Vía Maqueda, en Palermo, pero la remodelación del propio Palacio de Nápoles, Palacio Real de Nápoles y el Palacio Real de Palermo y el de Nápoles, ¿en qué medida tienen que ver con una política claramente consciente de aumentar la presencia del rey, con una gran residencia palaciega, sin que esté el rey presente en el reino? Lo que eso supone para el protocolo, para la representación del reino, ¿no? Ahora sabemos mejor, incluso lo sabemos mejor que una vez ya escrito el libro, por otro trabajo a continuación que se publica ahora, ya prácticamente saldrá hoy o mañana, se llama El Piamonte en Guerra. Ahí hemos podido documentar mejor un proyecto de viaje de Felipe III a Italia, en 1616. Ya se planteó en 1600 y por eso, si uno entiende que la familia Lemos está en Nápoles, en el gobierno, la hermana del duque de Lerma está en el gobierno de Nápoles en ese periodo, la idea de construir un gran palacio, porque el Palacio de los Virreyes era muy pequeño en Nápoles, pegado al Palacio de los Virreyes, hacer un gran proyecto de palacio con un arquitecto romano, tiene sentido para un proyecto de viaje de Felipe III que está documentado. En 1600 se intenta, con el motivo del jubileo de 1600, jubileo católico, cristiano, visitar al Papa, ir a Nápoles, Palermo, y ese se suspende porque no hay dinero, realmente no hay dinero. Es un momento muy complicado para hacer un viaje real. Pero en 1616 hay un proyecto de matrimonio con Florencia. ¿Por qué llega la escultura de Felipe III a Madrid? Es un proyecto pagado por los florentinos con una fundición en Florencia para regalar esta escultura ecuestre a Felipe III. Y 3 años antes los florentinos habían hecho otra operación, que es construir y regalar una escultura en mármol al duque de Lerma. Lamentablemente no la conservamos, pero estaba erigida una escultura de 4 metros y medio casi, en Denia, ¿no? En el castillo de Denia se ve esa escultura en litografías posteriores y además tenemos el dibujo estudiado Ángel Campos. Ahora, novedades también en el otro libro que pronto estará disponible también online en la web de la Fundación y que ya presentaremos más adelante. Creo por ello que, aunque en el trabajo también hay otras aportaciones que tienen que ver con la encarnación, el proyecto de la encarnación, por ejemplo, lo que trabaja Leticia Sánchez, o también hay otros trabajos que propone el padre Ceballos, Alfonso de Ceballos y Cipriano García Hidalgo, repasan algunas de los proyectos arquitectónicos de este reinado. En el caso del padre Ceballos, muestra las contradicciones que hay entre religiosos que están en contra del valimiento de Lerma y de su omnipresencia, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un periodo de gran construcción de obras religiosas, ¿no? De monasterios, de obras viendo el modelo de la Madre de Dios y de otros arquitectos que van fijando, Mora también,
van fijando una tipología de los conventos carmelitas, por ejemplo, de las descalzas de Valladolid, otro buen ejemplo, y luego edificios enormes como la clerecía de Salamanca, nada menos, fundación de la reina Margarita. Por eso Leticia subraya el papel que tienen también las mujeres de este periodo, sean prioras de órdenes, sean la propia reina. La emperatriz María es la que va a ayudar a fundar nada menos que el Colegio Imperial. Son obras que muchas se inician como dotación en este periodo, pero que se terminan y se siguen ampliando en los reinados siguientes, ¿no? Han sido muy transformadas después, y por eso no las combinamos, no las relacionamos tanto con su origen, ¿no? Yo voy a dejarlo aquí, he hablado bastante, para que Ángel pueda comentar más la segunda parte del libro. Luego Carmen nos pueda dar también una visión desde fuera de haberlo concebido y unido, ¿no? Para que llegue hasta aquí, que es nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. También dar las gracias a Carmen por haber venido, por aceptar nuestra propuesta. Bueno, como dice Bernardo, nosotros damos tanto la primera parte como esta segunda de la que yo voy a hablar ahora, la parte de apariencia, esa parte de razón, y apuntando algunas cosas sobre lo que ha dicho Bernardo rápidamente. Por ejemplo, es verdad que Felipe III es el gran reconstructor, pero también, como lo ha dicho, son construcciones tanto de la fachada hacia afuera como hacia adentro, para ordenar ese espacio. Los dos ejemplos más importantes los tenemos en Madrid o en ese momento. Bueno, yo tuve la suerte de participar también en la exposición sobre la Plaza Mayor y revisamos buena parte de los planos, de la documentación, y nos dimos cuenta, bueno, como la Plaza Mayor está estructurada en torno a la Casa de la Panadería, que funciona como un pequeño espacio de corte que está copiando prácticamente los espacios que a la vez se están haciendo en el Alcázar de Madrid, dando una gran fachada que unifique todo, porque la imagen del rey es muy importante. Él ha hablado de Nápoles, podemos hablar de Sicilia, la fachada, el cómo se muestra el rey hacia el exterior en el balcón central con unas ventanas establecidas, con un puesto establecido, es muy importante porque es el rey, como dice, el que ordena, el que razona, el que aparenta, y a partir de ahí se construye todo. Y la Plaza Mayor es exactamente eso. Sí, el palacio es para la corte, la Plaza Mayor es para las fiestas, y al final se inaugura para una gran fiesta, que es la canonización de San Isidro en Madrid, con lo cual, y luego para hacer las famosas corridas de toros y demás, con lo cual es muy interesante, muy importante. También Felipe III, que parece que había pasado sin pena ni gloria, que es un rey que, bueno, que las fiestas. Y sin embargo, yo también descubrí de una manera, bueno, pues secundaria, la importancia que tiene el rey a la hora de recuperar una parte de lo que había poseído su padre de los bienes físicos. Cuando Felipe II muere, pues estamos acostumbrados a que todas las colecciones, todos los bienes, pasan automáticamente de padres a hijos. En el caso de los reyes, bueno, de los reyes y de los demás, Felipe II establece que hay una serie de obras de arte que se quedan ya como imagen de representación de la Casa Real y que ya no se pueden enajenar, pero el resto de bienes se ponían en la moneda, en una venta pública, y a partir de ahí, con todo ese dinero que se conseguía, se saldaban todas las deudas que se podían hacer. Yo tuve la suerte también de formar parte del equipo de transcripción de los inventarios de Felipe II y me tocó además la parte casi más compleja, que es la de la moneda, es decir, todos los bienes que se acaban vendiendo para saldar todos los problemas que tienen económicos. Y una de las grandes sorpresas para mí fue, y hemos tocado muy rápidamente toda su historia, el tema de la música. Felipe III, toda la capilla musical de Felipe II se pone a la venta, toda, o prácticamente toda. Y Felipe III, cuando yo iba transcribiendo, me fui dando cuenta de que prácticamente todos los libros de música, unas descripciones nada más estupendas, es Felipe III quien manda a comprarlos para revertirlos otra vez a la corona para mantener esa música ahí, por lo cual, pues el rey y la gente que le rodeaba, evidentemente, no es el rey solo el que está, tiene mucha gente alrededor, pero estaban muy interesados en mantener una apariencia, podemos decirlo, porque esa música es parte de esa apariencia de la que estamos hablando. Y precisamente, pues por esto, la segunda parte del libro nosotros la hemos llamado Arte de representar, imagen, fiesta y ritual, porque también queríamos dar, ¿no?, un poco esa visión de abanico
dentro de las limitaciones de un libro y sobre todo las limitaciones de unas jornadas de investigación en las que no se puede tocar todo, bueno, pues tocar un poco algunas de estas partes más importantes, tanto de todo lo que era el territorio español. Y el territorio español no solamente se centraba en España en la corte, sino en las cortes, en las distintas cortes que confeccionaban los territorios de los dominios de la monarquía hispánica. América, Italia, un territorio muy, muy importante. Flandes, ya lo ha hablado Bernardo. Y bueno, todos estos territorios que son tan importantes y que están constantemente fluctuando en Italia, por ejemplo, con problemas. La parte de Milán, muy problemática en cuanto al dominio de los territorios. Nápoles menos porque está más consolidada, pero también hay muchos conflictos. Y todo eso genera, en torno a los virreyes, una manera de representar los hechos históricos a través de una serie de cuadros, de tapices, etc. El primer apartado de esta segunda parte lo abre Álvaro Pascual con una imagen en torno a la retratística de Felipe III, porque siempre se ha venido diciendo, y después yo creo que aquí Carmen puede aportar también mucho, ¿no? Porque conoce muy bien y porque buena parte de estas grandes colecciones de retratos dependen de ella en patrimonio. Felipe III también, la manera de representar a Felipe III es muy importante porque aunque hereda los tipos, ¿no? de Antonio Moro, estos retratos regios tan serios, con Felipe III esto se lleva casi al extremo. Empezamos a tener una gran cantidad de imágenes no solamente del rey, sino de toda la familia real, la reina y todos los hijos, hasta el punto de que Margarita de Austria, la reina, muere en el año 12, al final del reinado de Felipe III se siguen haciendo series con Margarita presente. Y tenemos imágenes de Margarita a lo sagrado, de Margarita embarazada, de Margarita cazando. Tenemos una proyección enorme de la reina, que además la reina venía de los territorios austriacos, la otra parte de los Habsburgo, con lo cual era una rama muy importante dentro de lo que es la diplomacia y los contactos con la corte de los Habsburgo, con la doble rama de la familia. Y es un pilar, a mí siempre me llama mucho la atención, cómo tanto la reina como el rey aparecen representados de muchas maneras que después hay partes que no se van a continuar. Tenemos a Felipe III a caballo, tenemos a Felipe III sentado en una silla, tenemos a Felipe III enseñando unas batallas, es decir, se genera en torno al monarca una cantidad de imágenes, no solamente en pintura, en estampas muy importante porque son las que más van a circular, en las series dinásticas porque van a salir hacia las distintas cortes europeas y también americanas. Bueno, el profesor Pascual lo analiza muy bien. Yo les recomiendo su lectura porque aparecen algunas imágenes nuevas que no conocíamos del monarca y que después se van a perpetuar en los reinados siguientes. Yo mismo trato un poco del tema de la pintura, muy por encima, y pues como es un aspecto bastante pues también tratado ya en la corte madrileña, los Carducho, los Cajes, me parecía que había que darle otra gran vuelta. Y es que siempre que hablamos de naturalismo, de la llegada del naturalismo a la corte, nos vamos siempre a Sevilla. El naturalismo entra pues, por temas geopolíticos también, entra con la llegada de pinturas a Sevilla, desde Italia, y en realidad yo lo que muestro en mi texto, en mi intervención, que es algo evidentemente ya estudiado, pero añado algunos datos nuevos, es que también ese naturalismo llega a la corte y es muy importante porque poco a poco se va a infundir y pues tenemos dos figuras fundamentales. Tenemos por un lado a Luis Tristán en el foco toledano y a Maíno, como Bautista Maíno, que van a viajar a Italia, que prácticamente van a estar a principios del 17 por los años en Roma, donde van a encontrar, van a entrar en contacto con un jovencísimo Rivera, y en ese foco de cultivo tan importante, con Caravaggio y demás, ellos van a volver a la corte y van a meter poco a poco ese naturalismo, esa manera de pintar, que también poco tiempo después vendrá con el Marqués de la Torre, con Crescenzi, que también, no solamente en el tema de la pintura, sino a nivel arquitectónico, tendrá mucho que ver. Entonces, una vez más, volvemos a ver cómo Bernardo, todo este germen de cosas que explotará evidentemente en el reinado de Felipe IV ya se está haciendo aquí. Aquí se están sentando unas bases muy importantes en las cuales no se va a entender ni la pintura de bodegones española, ni se va a entender los propios retratos de Velázquez, ni se va a entender ese naturalismo y a la vez ese clasicismo que se está generando en estos momentos por artistas que, siendo muy jóvenes y sin un apoyo institucional que digamos de un gran personaje, viajan a Italia y vuelven. Y además otra parte muy interesante de estos artistas, y es que ellos vienen con una forma de pintar muy italiana, pero tienen que transformarla un poco para que la clientela española les acepte esas pinturas, porque también tenemos siempre esa idea, ¿no? del pintor que llega, pinta y crea,
y hay gente que está a la puerta del taller pegándose golpes para comprar sus pinturas, y esto es algo que no sucedía. Sí, hay unas estipulaciones y hay unos gustos muy marcados que también emanan de la corte, y entonces ellos tienen que adaptar esa manera nueva de pintar a las soluciones iconográficas, a las soluciones que había en ese momento de la corte española. Nos centramos en Madrid porque es un poco estamos trabajando, y a partir de ahí poco a poco ir introduciendo estos cambios que, como decimos, van ya a explotar durante el reinado de Felipe IV, que es además una continuación muy abrupta, porque Felipe III muere casi abruptamente en el año 21, y Felipe IV es un niño prácticamente cuando accede al trono, y hasta que se produce toda esta expansión de la pintura todavía faltan, ¿no?, unos años para que esto se vaya generando. Estamos hablando también, lo ha comentado, el tema de la mujer, y Da Mauro y Valeria Manfredi nos traen un caso muy interesante, muy importante, relacionado con el tema de las mujeres de la Casa de Austria. En este caso ellas tratan de Giovanna de Austria, que es hija natural de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Ella nace en Italia, en el Reino de Nápoles, y va a estar luchando durante toda su vida para ser considerada como una de las grandes mujeres de la Casa de Austria. Ella no quiere ser monja porque su destino sería el de ser una monja en un convento, y ella lucha constantemente por recuperar su apellido dinástico y por tener un matrimonio y dar herederos y por funcionar, por comportarse como una gran mujer de la Casa de Austria que, una vez más, funda conventos, crea un palacio con un entorno para el engrandecimiento de su casa, y se escribe al rey para ganar todo este prestigio, para que consiga tener un buen marido. Y es muy interesante porque esta lucha que ella tiene por no meterse en un convento, en España no va a suceder hasta prácticamente el final del reinado de Mariana de Neoburgo, que cuando fallece Carlos II, ella decide que se mete en un convento y que quiere seguir aparentando o tener ese estatus de reina viuda para seguir gobernando, aunque al final pues se la va a exiliar primero a Toledo, luego a Francia, y ya luego nunca volverá. Pero bueno, es un personaje muy importante y estamos hablando de principios del 17, con lo cual una vez más vemos estas proyecciones, este arraigo, ¿no?, del apellido, de la casa, de la dinastía que se va a mantener y que se quiere proyectar hacia el exterior, hacia los súbditos, en este caso en los reinos de Nápoles y de Sicilia, con la corte que tenía en Militela. También es muy interesante, y seguimos en Italia, pero nos vamos a Milán, la aportación que hacen Javier Álvarez y Odette Talbo sobre los fastos. Tenemos al rey con sus fastos y las series de tapices, que las más importantes que tenemos son las del emperador Carlos V con la guerra de Túnez en tapices, luego escenas militares, pero los propios nobles van a intentar emular para dar esa visión de la grandeza de la monarquía. Ellos intentan emularlos dando las grandezas de sus propios hechos históricos. Y esto es muy interesante porque ellos tratan sobre dos gobernadores del estado de Milán, el marqués de la Hinojosa y el marqués de Villafranca, que durante la década de 1612 al 18 se ven afectados por el conflicto sucesorio del Monferrato, de una zona de Milán. Y como respuesta a todo eso, ellos, pese a los hechos históricos que no los dejan en muy buen estado porque no lo llegan a hacer todo lo bien que se debería, ellos piden a un pintor lombardo, a Crespi, que les cree una serie de cuadros de gran tamaño, pues, dos series de pinturas de batallas sobre lo que allí acontece y sobre sus triunfos, que a veces son triunfos más aparentes que verdaderos. Pero lo interesante es que estas series que ellos generan en Italia, a su vuelta al territorio español, se les van a traer, y el marqués de la Hinojosa, que es aparte pues, miembro de la familia de Sandoval, va a traer esas pinturas que van a acabar revertiendo la colección del propio duque de Lerma, que las va a exponer en su vía ducal durante una serie de celebraciones. Entonces, vemos cómo esta emulación, ¿no?, estos caminos de ida y de vuelta que tenemos, de emulaciones de hechos históricos, se van a utilizar para la grandeza de la casa, y a la vez estos hechos imitan lo que están haciendo desde la Casa Real, con lo cual tenemos ahí una madeja de actuaciones que lo que hacen al final es pues, poner de manifiesto el poder de la monarquía, y no solamente de la monarquía, sino de cada uno de los integrantes de la propia monarquía. También es muy interesante a este respecto que ambos, tanto Hinojosa como Villafranca,
van a traer sus propias colecciones a Madrid. Estamos acostumbrados a que durante el reinado de Felipe IV, nosotros mismos cuando hicimos el libro de Felipe IV, de los inventarios reales, hablamos de esa cantidad de pintura que llega durante Felipe IV, pues Medina de las Torres, toda una serie de grandes duques, de grandes virreyes, que cuando llegan a España después de sus ministerios, traen grandes colecciones de pintura a España que enriquecen todo este ambiente cultural. Y no nos damos cuenta, centramos poco la atención en que, por ejemplo, también en las 2 primeras décadas del 17, estos dos virreyes van a traer ciclos completos de pinturas también de Crespi y de los hermanos Procaccín a la corte, que van a ser admiradas incluso por los propios nobles y los propios literatos que van a venir de fuera a ver al rey. Entonces lo que venimos a decir aquí también, lo que queremos tratar es un poco como esa llegada de pintura italiana, ¿no? De grandes colecciones que van a transformar también la pintura madrileña del momento y la pintura española, ya está llegando en este momento y que es muy importante, que damos un caso puntual, pero es muy importante poner el foco en todo este tipo de procesos que sin los cuales no vamos a entender la pintura española. Una parte muy interesante también es la que nos cuenta Alicia Cámara. Sabemos que en 1603 llega el embajador del duque de Mantua, Annibale Alberti. Quizás lo más conocido es cuando llega un joven Rubens, ¿no? El primer viaje de Rubens a Valladolid, cuando va a pintar el retrato este maravilloso del duque de Lerma. Pero en estas cartas, esta es la parte más conocida, pero Alberti está constantemente escribiendo cartas que revierte a su señor, al duque de Mantua, y da una imagen muy, muy interesante y muy bonita sobre cómo funciona toda esta corte, cómo la corte, aquí ya sé que es, ¿no?, la pura apariencia, cómo van llegando a los jardines, cómo al rey le traen los famosos caballos mantuanos, que están representados en el propio Palacio Ducal de Mantua, el que trajimos la fotografía durante un viaje, una cosa muy interesante. Y nos muestra muy bien todo este panorama de cómo funciona la corte y cómo se agasaja el rey para conseguir favor, ¿no? Hasta el punto de que después cuentan incluso cómo ya hay una serie de retratos de sus señores que el diplomático, el embajador quiere enseñar al rey y le cuesta mucho llegar, tiene que atravesar como muchos pasos, muchos favores hasta llegar a poder entrevistarse solamente un minuto quizás o dos con el propio rey, que pasa delante de él, le enseña unos retratos en el Palacio Real de Valladolid y sigue adelante con sus cuestiones. Entonces, es un texto que muestra muy bien cómo era todo este entramado por dentro y cómo era difícil llegar y cómo había que hacer las conexiones para poder conseguir el favor real, algo que después se hará en los siguientes reinados, evidentemente. Y como siempre hemos estado hablando de Europa, también nos pareció muy interesante no solamente tratar la parte occidental, sino irnos a América, porque seguramente una de las partes más importantes, sobre todo a nivel económico, por la plata y el oro que nos llegaban y las joyas, era la de los reinos americanos, los virreyes, tanto en México sobre todo como en la zona del Perú. Y para ello, Alejandro Osorio, del Wellesley College, nos habla también de cómo funcionaba allí el ceremonial. Y uno de los casos más patentes para hacer física la presencia de los reyes, porque claro, era muy complicado mostrar físicamente la presencia de un rey que ellos no habían visto ni en pintura, y que cuando los veían en pinturas, pues veían algo parecido a cómo eran los retratos de los reyes, pero muchas veces de muy mala calidad. Entonces, en esos momentos se utilizan mucho las exequias por la muerte de los reyes y las reinas como el gran escaparate para mostrar la presencia física en esos grandes túmulos que se hacen en las grandes capitales virreinales de los soberanos o de las soberanas españolas. Y en muchos de ellos después lo que se ve es que cómo funciona allí todo el sistema para entroncar esta monarquía hispánica que ha llegado en realidad impuesta y cómo ellos la vinculan, ¿verdad, Fernando? Con los reyes incas. Tenemos grabados, tenemos imágenes donde hay todo un trabajo de vinculación de los antiguos personajes de su propia cultura a la cultura española y cómo eso se unifica, cómo se trabaja, se unifica para dar una proyección de continuidad de la monarquía que se hace sobre todo presente a través de estos grandes fastos, de las muertes de los reyes, donde se hacen grandes procesiones, se hacen en las iglesias grandes fastos con estos grandes catafalcos, ¿no? Entonces, es también una parte que queríamos mostrar por la importancia que tiene dentro del mundo virreinal de hacer física la presencia del rey a través de ese túmulo, a través de
un espacio donde se representa con una corona y una especie como de ataúd la presencia física del rey allí. Y también, pues y por último, y esta parte también es muy interesante, ya lo ha apuntado Bernardo, por eso realmente lo voy a citar, George Peele nos habla de la figura de Luis Vélez de Guevara, un gran dramaturgo, y como ha comentado Bernardo, lo que nos muestra a través de este personaje es cómo se van creando y se van oficializando las distintas compañías. Entonces, bueno, como resumen, yo creo que hicimos un trabajo, hicimos un gran esfuerzo por trabajar y por mostrar todos estos aspectos que yo he contado en la parte de esta segunda del libro y que Bernardo ha mostrado en la parte primera. Es cierto que todavía faltan muchas cosas por tratar, temas de escultura, incluso temas de pintura, pero me parece que, bueno, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, sentamos las bases, sobre todo para transformar esa visión tan peyorativa de un reinado que por muchos factores, tanto político como artístico, como literario, como cultural, fue tan importante y que merece mucha más atención y que esperamos pues que se siga trabajando en él y que poco a poco se le vaya dando la luz, esa claridad que tiene a un periodo pues, tan ensombrecido por las dos figuras tan polarizadas de Felipe II y de Felipe IV. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Carmen, recordad que Felipe III es un rey músico, un rey matemático, está formado para ello y le encanta la música y el baile. Entonces, toda esta concepción del reinado, del orden, de la proporción, de la medida, del decoro, forma parte de la lógica de todo lo que se produce en este periodo. Las miniaturas, lo veríamos en las colecciones, hasta en el Escorial, la biblioteca del Escorial, la mejor descripción de la biblioteca como catalogación es la de Alaejos, la del año 14. Es decir, es un trabajo sistemático de bibliotecario, ¿no? Y de eso habría muchos más ejemplos, La Baña y tantos otros que desarrollan una concepción del espacio, del entorno, de la ceremonia muy medida, casi como un reloj, reglada, completamente reglada, clarificadora. Quizás sean cosas que se aprecian fácilmente en el reinado. Hay temas más escabrosos, como la expulsión de los moriscos, pero todo se hace con un procedimiento, es algo muy curioso, es una manera de medir, de contar, de justificar, y en el arte también vemos esa sensibilidad por la proporción, la medida, la naturaleza, el naturalismo, captado de una forma bastante racional. Bueno, adelante, Carmen. Gracias, Bernardo. Bueno, lo primero agradeceros a los dos por haber querido contar conmigo en esta... ¿No está? Sí. En la figura de Felipe III, que realmente para nosotros, para las colecciones reales, pues significa, tiene una gran importancia. Como ya han venido comentando, la escenografía artística, desde luego, ha dado una visión bastante distorsionada de la corte de Felipe III y gracias a estos seminarios que se realizan, como el que han editado, porque realmente la edición es de Bernardo y de Ángel, y organizaron en su momento, pues se va avanzando sobre lo que constituyó desde el punto de vista artístico Felipe III. También ha habido exposiciones muy importantes. Aquí Bernardo no ha hablado de una que se organizó aquí, que fue tremendamente importante, la paz hispánica, porque Felipe III es el rey, le considera como el rey de la paz, ¿no? Como esa tregua de los 12 años, que se organizó aquí en el año 2009 y 2010, y yo también como conservadora de patrimonio nacional no puedo dejar de mencionar la otra corte, efectivamente, la ley del pensamiento, claro. Con todos esos aspectos de la corte desarrollados en torno a esas mujeres de la Casa de Austria que están, no todas monjas, sino como la emperatriz María, que vive hasta 1603, cuando es su muerte, viven en las Descalzas Reales y también cuando se funde el Monasterio de la Encarnación. Bernardo García, voy a hacer un poquito de todos los autores, o por lo menos de los que más tengan que ver con mi materia, lo que han aportado, y me voy a repetir en algunas ocasiones, pero bueno,
Bernardo ha repasado la amplia labor constructiva de Lerma y, por supuesto, ha planteado cuestiones muy interesantes sobre el Palacio Ducal y, por ejemplo, hay 2 dibujos en la Biblioteca del Palacio que justamente me estaba comentando, en el que ha aportado novedades con respecto a la interpretación de lo que significan esos dibujos. También enumera los sitios ya existentes para aposentos reales en palacios como son el Palacio Real de Tordesillas o monasterios religiosos como el Monasterio de la Broja, que son temas muy interesantes porque en esos monasterios había habitaciones para aposentar a los reyes en las que van a existir reformas, sobre todo en el Palacio Real de Tordesillas, pero realmente se vieron que no resultaban insuficientes para ser una residencia permanente para el rey. También recoge la serie de compras que realiza con el traslado de la corte a Valladolid a partir de febrero de 1601. El duque, por ejemplo, había adquirido previamente el palacio del segundo marqués de Camarasa en Valladolid para luego vendérselo al rey. Habrá una adaptación a las nuevas necesidades y también, por supuesto, un complejo de edificios en torno a esa plaza de San Pablo. Dedica un apartado especial a ese patronazgo religioso tan importante que llevó a cabo en la villa de Lerma, ¿no? En Valladolid, el convento dominico de San Pablo, que iba a ser destinado a capilla funeraria de los duques de Lerma, y en esa capilla de San Miguel que adquiere es donde se va a formar un relicario muy importante porque va a constituir, aunque no por los años, como un precedente de lo que va a ser el magnífico relicario del Monasterio de la Encarnación, que si no lo conocen yo les invito a que lo hagan porque es una de las grandes relicarios que se conservan tal y como prácticamente estaba en época de Felipe III. También recoge la principal casa de campo que no me eligió en Valladolid, por supuesto, la llamada Huerta del Duque, el Palacio Rivera, que luego, qué tan importantes colecciones reunieron, y por supuesto también la casa de campo de la Ventosilla, que se construyó a instancias del Duque de Lerma, era una posesión que tenían los Sandoval desde época de Carlos V. Trabajo completísimo y magnífico. La profesora Cabero analiza, como ya ha comentado el profesor García, esa coincidencia de proyectos constructivos entre lo que es el Duque de Lerma y su tío, Bernardo de Sandoval, aunque realmente había muy poca diferencia de edad entre ambos y por tanto se puede hablar de conexiones muy directas. Ay, perdón. Que la había bajado. Perdón, ambos colaboraron, como ya ha dicho Bernardo, en la instalación de los capuchinos en Castilla, pero lo que era interesante era hablar de ese monasterio de San Antonio del Prado, por supuesto ya estaba muy cerca del palacio y que había una conexión por uno de esos famosos pasadizos. Lerma intervino también en la fundación del monasterio de capuchino del Real Sitio del Pardo, como ha dicho Bernardo, pero únicamente destacar que siendo una fundación real, que invito a todos a ver, porque allí está el famoso Cristo yacente de Gregorio Fernández, y se llama el monasterio Nuestra Señora de los Ángeles, y hay una Virgen de Bartolomé González, muy interesante, que representa, que se fue realizada para el monasterio, para ese momento de los inicios de la fundación. Curiosamente vienen los escudos de Lerma en el altar de la iglesia del monasterio, curiosamente cuando es una fundación real. Las fundaciones del cardenal Sandoval pues, se reducen a la de los frailes capuchinos del Ángel Custodio de Toledo y también al magnífico convento de San Bernardo la Calada de Henares, en el que participaron pues, pintores muy importantes y cuya arquitectura se debe a Juan Gómez de Mora. El padre Ceballos, como director de la FUED, pues, también ha participado en este congreso y analiza las fundaciones religiosas llevadas a cabo por el Duque de Lerma y la Reina Margarita. En la villa de Lerma, el nuevo Palacio Ducal quedó conectado con ese... Insiste mucho en todos los pasadizos que se van a realizar. No menciona, por ejemplo, el que se realizó en época
a principios de 17 con la compra por parte del duque de Lerma de unas casas que había enfrente del monasterio de las Descalzas Reales. Hoy en día toda esa zona es ahora Bankia, y por tanto pues desconoceríamos un poco, pero hay un grabado que habla de hay un plano, sí. Y también, sí, exacto. En el capítulo de las fundaciones de Margarita, Margarita muere de forma muy prematura en 1611 de parto, y por tanto no va a haber ninguna de las fundaciones a las que ella se mete, ¿no? El monasterio de las Descalzas Reales de Valladolid, que se fundan en 1604, cuando todavía Margarita está viviendo en Valladolid, no comenzó hasta 1612. Y el monasterio de la Encarnación se puso la primera piedra en junio de 1611 y ella moriría en septiembre. Por tanto, estos dos monasterios se deben, sin lugar a dudas, a instancias de Felipe III, que sobre todo con su buenísima relación con Mariana de San José, que es la priora del convento de la Encarnación, será la priora del convento de la Encarnación, hará que se lleven adelante estos proyectos. Los predicadores resaltan en Padre Ceballos la labor, sobre todo jesuita, Jerónimo de Florencia y de Fray Félix Hortensia Paravicino. Son importantísimos estos sermones porque nos dan una visión de las virtudes de Margarita. Bueno, cuando hace poco participé en un congreso sobre la retratística, sobre los retratos de la imagen de Margarita de Austria, todos estos sermones nos han servido también para poder hablar de sus cualidades, de su fisonomía, de sus rasgos, y también ellos hicieron los sermones a la muerte de Felipe III, achacándoles pues todos esos defectos de debilidad que se le podían haber achacado, ¿no?, a la presión del sistema de valimiento. Siempre todos sus defectos quedarían compensados y borrados por ese apoyo constante que haría a la Iglesia y al Papa. El profesor García Hidalgo recuerda el papel tan importante que Felipe III llevó en esas obras arquitectónicas. Se ha comentado Bernardo sobre la construcción de la Plaza Mayor y también sobre la reforma de la fachada del Alcázar de Madrid. Y destaca el papel de Santa Teresa de Jesús y de la propia Margarita como promotora de algunas obras arquitectónicas que van a servir de modelo a otras edificaciones. Me estoy refiriendo a las recomendaciones que hace Santa Teresa de cómo se habrían de realizar los nuevos conventos del Carmen reformado, que están presentes en sus constituciones, en su obra de las constituciones. Sus apreciaciones pues son observaciones bastante escuetas de cómo debía ser esa arquitectura desornamentada, muy funcional, y que Margarita también quiere aplicar en sus conventos. La reina Margarita es una gran admiradora de Santa Teresa de Ávila y también lo será Mariana de San José, que tiene escritos muy interesantes, de una gran profundidad, y fue también una gran seguidora de los escritos de Santa Teresa. Pone ejemplos clarísimos para no diferenciar, porque realmente no hay grandes diferencias, pero sí para ver a Francisco de Mora con la fachada de la iglesia de San José de Ávila y el monasterio de la Encarnación, que le fue atribuido durante bastante tiempo, pero por cronología imposible que fuera, que hoy en día pues ya se considera que es de Fray Alberto, la Madre de Dios, que entronca a la perfección con ese espíritu desornamentado de que veníamos hablando. El remate final lo hace con Juan Gómez de Mora, que es el arquitecto que realmente va a marcar toda la arquitectura cortesana de la primera mitad del 17, ¿no? Algunos proyectos va a heredar de su tío, Francisco de Mora, con la Plaza Mayor, y con el nuevo modelo que se va a dar a la fachada del Alcázar, con esa creación de una torre gemela a la Torre Dorada que ya construida en época de Felipe II. Por supuesto, también habla de la participación de Giovanni Battista Crescenzi, que fue tan muy importante para la terminación, y sobre todo nueva dirección de la decoración del Panteón de Reyes.
Bueno, mi compañera, la conservadora del Real Monasterio de la Encarnación, ya hemos visto que trató muy intensamente todas las mujeres que han tenido tanta importancia en el desarrollo de su fundación, y dedica un preámbulo bastante interesante sobre el convento de Santa Isabel, que es el olvidado dentro de los patronatos reales de Patrimonio Nacional, muy poco visitado, simplemente la iglesia que está abierta al culto, pero realmente es un edificio muy interesante, aunque fue incendiado durante la Guerra Civil y se perdieron muchas de las piezas, pero bueno, sigue siendo y conservando tesoros y grandes obras artísticas. Hace bastante hincapié en Aldonza de Zúñiga, que es la hija del conde de Miranda, porque es por todos conocidos esa gran obra de Juan Valmerhamen, que está en el claustro bajo del Monasterio de la Encarnación, y encarga esa obra, que es la visión del Cordero Místico en 1625, es una obra ya muerto Felipe III, pero del mismo momento prácticamente. Y luego también hay que recordar a Magdalena de Austria, la hermana de Margarita, que en cierta forma se siente comprometida con la fundación de su hermana, y ya muerta va a seguir teniendo una relación muy estrecha con Mariana de San José, con la priora. Y la priora va a ser la gran receptora de todas estas obras que van a venir de donaciones. Cuando el cardenal Barberini viene a Madrid en 1626, ella le va a recibir y va a recibir regalos, o sea que es un personaje muy importante que hace que Magdalena le envíe desde Florencia pues algunas obras de pintores florentinos que todavía se conservan en el Monasterio de la Encarnación. Para no repetirme, vamos a pasar a Pascual. El Pascual Chenel es nuestro querido Pascual, que lo conocemos hace mucho tiempo, que hace en su capítulo, revisa la evolución de la artística regia en el reinado de Felipe III y su tipología. Recordemos que Felipe III y Margarita tuvieron un gran interés por mostrar su imagen en la de sus 8 hijos desde su más tierna infancia, ¿no? Incluso de los pequeños fallecidos, que son retratados, como hay 2 ejemplares en Ventanas Descalzas, y lo podemos ver, amortajados y en su ataúd, utilizando así los retratos pues, como una herramienta fundamental para tener esa conexión con toda la familia. Recordemos que Margarita son 11 hermanos y tiene parientes absolutamente por toda Europa. La originalidad del repertorio retratístico se debe, de época de Felipe III, podemos decir que se debe a la atención tan especial que presta a esa rica indumentaria y a sus valiosas joyas, por las que Margarita sintió una predilección especialísima. En la revisión de los retratos hemos podido pues, identificar muchas de las joyas que aparecen en los inventarios de Margarita. Los inventarios de 1612 nos permiten poder discernirlas, y vemos que el lujo que existe en esos momentos en todo el reinado de Felipe III es único. El tamaño de los cuellos y de los puños llega al máximo, las telas de los textiles son exquisitos y las joyas y los aderezos de los tocados llegan al máximo. Además, de la cuenta de los retratistas de cámara más del momento del reinado de Felipe III, que son Pantoja de la Cruz, Santiago Morán y Bartolomé González, que nos dan unas descripciones únicas, sobre todo las cuentas del pintor Bartolomé González, nos hacen unas descripciones de los retratos que son únicas. Nos permiten poder identificar cuáles son los retratos y sobre todo también ver cómo la denominación de muchos de estos objetos. Contamos además también con numerosísimas crónicas contemporáneas de festejos y de ceremonias. Son varias las series de retratos patrocinados por Felipe III, como la terminación de las proyectadas en la celda Prioral Alta y en la biblioteca del Escorial. La biblioteca se mantiene íntegra con esa colocación entre los huecos de estanterías de los reyes a partir de Felipe II,
era el único que era de época de Felipe II, y con ello pues intenta dar a hacer que los reyes son los grandes defensores y contribuidores al enriquecimiento de la biblioteca, ¿no? También se encarga una serie genealógica muy importante para la sacristía escorialense, con los 2 retratos de Carlos V y Felipe II, la reproducción de los grupos orantes de la basílica y con los 4 árboles genealógicos de los reyes. Esta serie completa la hemos podido reunir hace 4 o 5 años en la sala de audiencias ordinarias del Escorial. Invito a todos a que lo podáis ver porque la verdad que es espléndido por primera vez verlos todos reunidos. En la misma mención había que entender también el nuevo programa que se adopta para reconstruir el Palacio Real del Pardo, que había sufrido un incendio tremendo en 1604. Había que reconstruir esa nueva galería de retratos dinásticos de la Casa de Austria y así como el traslado de obras tan significativas como eran los 2 cuadros de Tiziano, de Carlos V de Nürnberg y de la alegoría de la batalla de Lepanto, que representaban las grandes victorias de Carlos V y de Felipe II, colgando en las habitaciones del rey. Todo esto volvería luego, ya sabéis que esas 2 obras pasarían después, en época Felipe IV, a adornar el Salón de los Espejos. Para todas estas series se va a contar con Juan Pantoja de la Cruz, hasta su muerte en 1608, que le sustituiría Bartolomé González. En 1603, Margarita también encargó a Pantoja varias obras devocionales que estaban relacionadas con su próxima maternidad. Esperando en aquel momento a María de Austria, que moriría a los pocos meses. La tenemos retratada en las descalzas, dispuesta sobre el ataúd, en un pequeño retrato de Pantoja de la Cruz, perfectamente documentado. Y en ella están los protagonistas tomando los rasgos de los reyes, en eso que se ha venido a denominar los retratos a lo divino. En descalzas hay varios retratos a lo divinos muy interesantes, algunos de los cuales se pueden ver en la exposición de la otra corte, que pueden ver ahora mismo en Palacio Real, porque Palacio está abierto al público, aunque no a nadie, pero es una pena porque poder ver ahora en estos momentos de exposición es un espectáculo, porque es verlos solos. El profesor Chenel hace un recuento de los retratos más representativos de los reyes y la familia real, y sobre todo da a conocer algún retrato inédito como el que salió en Doroteo, un retrato bastante interesante y desconocido, que representa a Felipe III joven, aunque atribuido a Pantoja, aunque no parece más bien de Pantoja, pero bueno, un retrato muy interesante. Y da una particular importancia, como ha dicho muy bien Ángel, a todas esas representaciones asociadas al mundo del grabado, ¿no? Y sobre todo esas destinadas a la defensa y al apoyo incondicional del dogma de la Inmaculada, cuyo punto se había creado en 1616, aportando imágenes totalmente inéditas. El juicio de los pintores de corte de aquel momento, realizado por Rubens durante su primera visita a la corte española en 1603, cuando vino como enviado diplomático de su mecenas Vincenzo Gonzaga, el duque de Mantua, para entregar esos regalos que nos ha hablado Ángel a Felipe III y al duque de Lerma, resultó tremendamente despectivo, porque digo, entre comillas, pero de modernos no hay nada que valga, refiriendo a los pintores de aquel momento. Ello ha contribuido, sobre todo si nos fijamos en la historiografía del siglo XIX, a siempre pasar a este reinado de Felipe III de forma muy negativa. Pero como indica Rodríguez Rebollo, el reinado de Felipe III coincide cronológicamente con el nacimiento y el desarrollo de una nueva orientación en la pintura española, en la que aparecieron una serie de artistas que fueron los que crearon ese cambio de gusto hacia lo barroco. El cambio de reinado, por supuesto, no cambiaron los artistas de forma tan repentina. Artistas que habían trabajado para Felipe II, como Pantoja o Bartolomé Carlucho, van a seguir trabajando para Felipe III. Y todos esos pintores que habían trabajado en las decoraciones de pintura mural del Escorial van a seguir trabajando para Felipe III. Pintores, por supuesto, italianos de ese mundo tardomanierista,
que pues suponen pues, los hermanos, padre e hijo Alejandro y Giovanni Battista Cennini, o Bartolomé y su hermano Vicente Carduccio, que luego, por supuesto, evolucionará hacia una pintura de Ángel mejor que nadie conoce. Una de las grandes empresas artísticas de época de Felipe III fue la reconstrucción, como ya hemos dicho, de una de sus residencias favoritas, que es el Pardo. Y va a encargar en 1607 el propio rey un programa decorativo de pinturas murales para los techos más importantes de las estancias más representativas del palacio, ¿no? Notándose pues, un aumento bastante significativo de los temas ligados a la exaltación dinástica. Un buen ejemplo de los ciclos que todavía se conservan y que pueden ver en el Palacio del Pardo pues son las historias de José, obra de Patricio y Eugenio Cafés, para la Galería de la Reina, o que alude, por supuesto, al buen gobierno del rey, o las historias de Esther, de Jerónimo Cabrera, también que se refieren, pues eso, a las virtudes que acompañaban a la reina Margarita. También hay que resaltar las hazañas victoriosas de la monarquía hispánica en la Galería de Retratos, encomendadas a Pantoja y a Francisco López, que fue realmente quien las llevó a cabo. La única escena que se conserva de ese perdido salón de retratos, desgraciadamente por las obras de época de los Borbones, es la entrega de las llaves de Granada a los Reyes Católicos. Rodríguez Rebollo destaca la importancia decisiva que tuvieron Vicente Carduccio y Eugenio Cajés en esa evolución de la pintura hasta la llegada de Velázquez, definitivamente a Madrid ya en 1623, en los inicios del reinado de Felipe IV, ¿no? Aparte de su participación en el Pardo, en las pinturas murales, que también colaboró, pero no se conservan, también intervino en el retablo mayor y en los altares colaterales y en el techo del relicario del Monasterio de la Encarnación. Pero su labor también fue muy conjunta con Eugenio Cajés. Trabajó en el Monasterio de Guadalupe, recordemos, en los frescos del Sagrario de la Catedral de Toledo, y hay una obra, que ahí es donde Ángel ha hecho una aportación importante, con el descubrimiento de un dibujo de Carduccio con el tema del hallazgo del puerto de San Francisco por Nicolás V, para una pintura similar que se encuentra en la iglesia de Villanueva de Gómez, Navidad, y su relación con el conocido ya dibujo de Eugenio Cajés, que se encuentra en la Albertina, en Viena, para un cuadro que desapareció en ese primitivo convento de San Francisco. También habla de la importancia de algunos artistas flamencos, como ya por supuesto Rubens, hemos comentado, en esa pequeña estancia de unos meses en España, y de Gira Segers, y de italianos que se quedan ya a vivir en la corte, bueno, Pavarotti en la corte toledana, en la corte del arzobispo, y Giovanni Battista Crescenzi, que van a ayudar, por supuesto, a esa evolución del panorama artístico del momento. Hay dos pintores claves, los que dedica una gran atención, que son, por supuesto, Maino y Luis Tristán. Ya ha comentado él, pero sí que quería resaltar que él sacó a la luz en estos últimos años un San Mateo y un ángel, y el ángel, obra de ese inicio de la tendencia naturalista que marca también Maino, y que viene a reconocer esa que conocía directamente la obra de Caravaggio. Tenemos que hablar de las conexiones de ese San Mateo y el Ángel con la obra de Caravaggio. Luis Tristán es otro de los desconocidos, y que ya al haberse reconocido su viaje a Italia permite aseverar su conocimiento directo también de la obra de Caravaggio. En el San Pedro Arrepentido, que está en el Palacio Real de Madrid, tiene sus conexiones directas con la obra de Maino y con Gerard Segers. Mauro y Manfred, solamente comentar, que ya lo ha hecho Ángel, que Giovanna de Austria es otra de las mujeres de la Casa de Austria, que en ese empeño por seguir en la familia hay que hablar, desde luego, del apoyo que tuvo de Margarita de Parma. Margarita de Parma es otra hija natural de Carlos V,
y gracias a ella pues también en los primeros años de su vida pues pudo tener su apoyo. Y formó una pequeña corte, es que la obsesión de todos los austrias de formar sus pequeñas cortes y tener con su marido, el príncipe de Pietraperzia, en Miltello, ¿no? Debe ser, yo no conozco el lugar, pero debe ser, todavía debe haber huellas de esa pequeña corte que realizó durante 15 años. Del mecenazgo de los dos gobernadores del Milanesado, que son el marqués de Hinojosa y el marqués de Villafranca, sí destacar una cosa. Bueno, las batallas de Montferrato, que ha dicho Ángel, una serie se encuentran en la Casa del Greco y por tanto se pueden ver, son muy interesantes verlas. Y luego también en el San Carlos Borromeo, que Hidalgo considera anticristo muerto, que pudiera formar parte de esa serie. Bueno, ese cuadro justamente estaba en la Catedral de Segovia y está muy bien documentado que en 1794 se lo regalan a Carlos IV. O sea, en esas... Entonces, no lo sé si será parte de la misma serie, pero bueno, en la colección real está desde 1794, que anteriormente no estaba. Bueno, que puede que estuviera en la Catedral de Segovia, no digo que no. Los pintores favoritos de don Pedro de Toledo fueron los Procaccini, Giulio Cesare y Camilo, y el Prado ha comprado en estos últimos años 2 obras interesantísimas de cada uno de ellos, ¿no? Que podéis verlo. Y luego al final de su, que eso quería comentarlo, porque la serie de pinturas que encargó el cardenal Zapata para su sobrina en el Monasterio de la Encarnación sigue siendo una serie muy complicada de poder atribuir. Está en el entorno también de muchos de estos pintores que trabajan también pseudo españoles, pseudo italianos, y bueno, pues es una serie que todavía está por atribuir. Es simplemente comentarlo, él lo ha comentado sin llegar a ninguna conclusión. Y luego Alicia Cámara, pues habla ahí en las cartas, lo que les lea, ¿no? Lo de Aníbal Iberti, que es el embajador que va a Valladolid, pues cuenta muchas anécdotas de cómo era esa corte vallisoletana. Pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Carmen. Si quieren formular alguna pregunta, bueno. Una pregunta o alguna curiosidad. ¿Sí? Hablando de la expresión monarquía española en Italia, en América y un poco en Francia. También se habla de la expresión en Portugal, como el rey español tenía sus Bueno, es cierto que en el seminario teníamos interés en que hubiese una contribución porque Felipe III hace un viaje muy importante a Portugal en el año 19, intentando reproducir muchos de los ceremoniales que se habían respetado cuando fue Felipe II. Y de hecho fue la presentación ante Portugal del heredero del príncipe Felipe, que va a vestir con este traje dorado que lleva el príncipe de Asturias en las grandes ceremonias, todo de oro, con hilo de oro, ¿no? Como que tiene retratado Villandranda, ¿no? Y Felipe II. Y Felipe II con Portugal, el Museo de Portugal. Sí que no incluye una aportación directa sobre Portugal, el volumen en este caso, pero fue por una cuestión de tener a tiempo una contribución que no pudimos contar con ella. Pero es muy importante porque Felipe III, este es un viaje que retrasa varias veces, ¿no? A lo largo del reino. Una de las más conocidas es la que tiene que ver con este cuadro de la vista de Lisboa, que está fechado en 1613, pero que no pasó. Es la entrada de Felipe III en Lisboa, está en toda la posición de los arcos en la vista de la ciudad y cómo llegaría la galera real a lo que es la desembocadura, la entrada del puerto de Lisboa, pero es un cuadro que prepara un acontecimiento que no se ha producido.
a una colección alemana y es conocido, es un cuadro que se ha estudiado. Ha habido, de hecho, una tesis en Edimburgo de una española, Laura Fernández González, que analiza los arcos y compara los estudios de la entrada de Felipe II con esta otra entrada de Felipe III. Tenemos también los arcos de la Baña, que diseña la Baña, que imprime con el alemán, imprimen una serie de gran formato con todas las explicaciones de los arcos que preparan las distintas naciones e instituciones para la entrada de Felipe III. Pero hay documentación sobre las reformas que se van a hacer en los reales sitios portugueses para organizar esta visita. Esas no están del todo estudiadas. Sabemos que Lisboa perdió por el terremoto de 1755 muchísima documentación importante, entonces es muy difícil trabajar con los archivos portugueses para ese periodo, pero por otras informaciones podemos reconstruir bastantes cosas, también por correspondencia. Pero aquí hay un ejemplo que yo he podido utilizar ya varias veces, que es la información de la Furriera en el Archivo General de Palacio. La Furriera debe preparar el viaje del rey normalmente y está constatado el envío de aposentadores y otros personal de la Furriera para preparar el viaje de Felipe III. Entonces, es un trabajo por hacer, no está bien estudiado. Hay buenas relaciones del viaje, hay buenas crónicas, bastantes memorias, otras cartas, pero no hay un estudio de las intervenciones en los reales sitios portugueses que se hacen para esta visita, porque uno cuando va a Portugal puede encontrar, los que todavía existen, porque no tenemos el paso de Ribeira, no lo tenemos, ¿no? Eso fue lo que se llevó el terremoto y el maremoto, ¿no? Pero sí tenemos, en el caso de Sintra, por ejemplo, grandes monasterios que ellos visitan, como Tomar, otros monasterios en la propia ciudad, sí que tenemos testimonios, incluso series de retratos, elementos que son interesantes. Desde luego Portugal es fundamental. De hecho, se pensó en Portugal incluso como destino para Isabel Eugenia. Cuando los archiduques estaban en Flandes y si la guerra no prosperaba adecuadamente, pensaban sacarlos de Flandes y darles como destino Portugal. Reinado. Ella no se quiso marchar de allí y las cosas mejoraron sustancialmente y entonces murió allí. Pero Portugal había estado Alberto, de virrey, 10 años, y era un destino preferente para ubicar una corte como una de los archiduques. Bueno, ¿más preguntas o algo? ¿Sí? Habéis hablado de, el título es La organización de las artes. Habéis hablado de cultura. Bueno, en el libro se pueden ver ejemplos de arquitectura, evidentemente, la pintura, la escultura del propio rey, hay alusiones a, bueno, otras que se emplean, la literatura, la fiesta, el teatro, están incluidas, ¿no? En el capítulo de Leticia de la Encarnación se habla del papel tan importante que tenían las esculturas también. También. Dentro del propio ceremonial del edificio religioso, como incluso ahora en el catálogo de la otra corte, también hablan de estos recorridos y hay imágenes de Gregorio Fernández y demás como puntos fundamentales dentro de tránsito, hitos. Claro, date cuenta que esto al final eran unas jornadas de 2 días. En 2 días a mí me hubiese encantado, pero... Yo creo que, a ver, todo trabajo colectivo siempre es incompleto. Muestra una combinación, es como si nosotros hiciéramos una ensalada, ¿no? Hacemos la ensalada y vamos añadiendo ingredientes a esa ensalada. Además, los trabajos, pues, son 5 páginas, otros un poco más largos, algunos un poco más cortos, ¿no? Unos aportan reflexión, otros novedades de investigación. Unos están hechos por veteranos, tienen unos referentes y pueden aportar esa experiencia, otros son jóvenes investigadores. Aquí hay Sanne Mackelberg, presentó ese año su tesis doctoral en Lovaina. Forma parte de un proyecto de colaboración
que veníamos haciendo de estudios de las residencias nobiliarias en los Países Bajos, sus conexiones con otras cortes europeas, y ese era un buen ejemplo. Yo creo que todos los libros tienen un carácter propositivo, no conclusivo, y para eso están, para estimular. Las artes decorativas aparecen mencionadas a veces con los tapices, con las reliquias, con otros elementos en los que a veces los retratos, con los elementos que llevan de la imagen que proyectan, de objetos que realmente, como la joyería, pues estaban muy presentes. Bueno, creo que por eso llamamos las artes y la arquitectura en el reinado. Yo separé arquitectura y no puse a la arquitectura como si fuera un arte o una bella arte, porque había muchas tipologías de edificios a considerar, ¿no? Y esta funcionalidad de estos edificios. Habría muchas otras cosas de ingeniería, por ejemplo, la ingeniería militar, las fortificaciones, hay buenos ejemplos importantes que ha estudiado también en la Cámara, por ejemplo. En fin, hay novedades hasta en los barcos, la construcción de barcos. Galeoncetes, se crea un proyecto específico para ver cuál es el tipo de barco más eficiente para el combate. Y es un estudio técnico muy importante que se hace por primera vez. Temas de artillería, en fin, hay muchas cosas en el reinado, como en cualquier otro reinado, pueden aportar cuestiones interesantes. Y es ponerlo en valor, nada más, sobre todo aquí, y ya digo, Madrid, Valladolid, Lerma, Denia, pues Valdemoro, pues son lugares totalmente volcados a la historia de Felipe III. Incluso, por ejemplo, dice Bernardo, los cuadros que se ha hablado de la Guerra de Monferrato, aunque las pinturas son de Crespi, los diseños, los dibujos preparatorios son de un ingeniero militar. Sí. Eso también los autores lo citan. Claro, al final, como dice Bernardo, sale una serie de pautas. Lo interesante de todo esto es que a partir de lo que los autores van señalando, van apuntando, surjan trabajos. No es un trabajo, nosotros lo decimos también en la introducción, no es un trabajo definitorio, todo lo contrario, es un trabajo que nace para tener continuidad y para que muchos aspectos que están tratados de manera fugaz o incluso los que están tratados con mayor profundidad sientan las bases para reflexiones sobre las que se puede tratar más adelante. También otra cosa, el libro es muy interdisciplinario. Historiadores que trabajamos temas de arte, de arquitectura o de cultura para dar un sentido sobre el árbol, las cuentas, etc. Historiadores del arte, especialistas en las colecciones, conservadores por tanto, y otros gente de literatura. No podemos explicar nada de la realidad del pasado sin hacerlo de una forma interconectada. Y aquí, a la hora de editar, pues trabajamos con los autores para que mejoren los textos. Entonces, yo creo que ese es el resultado que tenemos en las manos. No es el trabajo de cada uno, es el trabajo compartido que ha sido comentado, que ha sido revisado, para que este sea un resultado más duradero. Y este es un poco yo creo que es la forma de trabajar que tenemos que desarrollar para volver al pasado. Siempre nos faltan referentes, ¿no? Estamos reconstruyendo algo que no conocemos, que tenemos que interpretar, es como un juego, ¿no? Y es un desafío interesante, pero forma parte muy importante de nuestro patrimonio, en todos los sentidos. Qué restaurar, cómo restaurar, qué conservar, qué valor darle, qué contenido. Ahora lo podemos enriquecer, esta es la ventaja. Espero que, bueno, también en patrimonio consigamos que se explique mucho mejor el Pardo, por ejemplo. Cuando uno va al Pardo, pues es una pena no tener una visita mejor, ¿no? Estos son, o sea, de apreciar mejor lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? A veces tiene que hacerse con un curso, tiene que hacerse con un seminario, tiene que impulsarse algo. Pero bueno, es un desafío constante. Esta institución, la Fundación Carlos de Amberes, decimos 1594 es cuando se hace el primer compromiso. Carlos de Amberes, que es un señor normal y corriente, que ustedes ven a la entrada en un retrato orante, no Carlos de Gante, eso es otro flamenco, pero este buen señor decide que cuando se muera, pues su casa sea destinada a un hospicio, un pequeño alojamiento para los flamencos y balones que
vengan a la corte y no tengan dónde ir. Poco tiempo, que estén como un pequeño albergue. Y este hombre, claro, se muere y este patrimonio, cuando realmente se pone en marcha para convertirse en el Hospital de San Andrés de los Flamencos y este albergue, casa de acogida, pues es en la época de Felipe III y es 1606 cuando el rey lo convierte en Real Patronato, es decir, lo acoge. La capilla, la Orden del Toisón y la Guardia Flamenca son los que tienen que amparar a esta institución, ¿no? Son las principales instituciones de la corte que tienen que ver con los flamencos. Y a partir de ahí empieza esta institución. Y tenemos el Hospital de los Portugueses, que también empieza en esta época, que es el San Antonio de los alemanes, pues es San Antonio de los portugueses, originariamente, y otros hospitales que hay en Madrid son de la época de Felipe III, cuando arrancan. También en Valladolid lo intentaron, cuando estuvo la corte. Yo creo que hay es entender que es un periodo a recuperar. Y como se ha hecho tanto en los últimos años por el de Carlos II, que parecía todo más difícil de recuperar, por la imagen del rey tan curiosa, pero que ha supuesto una renovación muy profunda todas esas décadas finales del XVII. Bueno, no sé, si no hay ninguna pregunta más, lo vamos a dejar acá para que luego hay un concierto aquí, que tenemos que preparar la sala también. Muchísimas gracias por la presencia y nada, espero que el libro les guste. Muy bien. Adiós, buenas tardes. El hospital.